Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Mía Ponte y les doy una cálida bienvenida a esta nueva transmisión de la clínica Estela Maris. Hoy, en nuestro consultorio en vivo, abordaremos un tema de gran relevancia: los cálculos en la vesícula, sus causas y opciones de tratamiento. Para ello, contamos con la presencia de una experta en el tema, la doctora Cecilia Yeren, cirujano hepatobiliar y especialista en trasplante de la clínica Estela Maris. Será un placer escuchar sus valiosos aportes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Mía. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cálculos en la vesícula biliar y esto lo vamos a tratar en tres partes: cómo se forman, cómo los diagnosticamos y cómo los tratamos. Siguiente, por favor. Bien, primero tenemos que ver en parte la anatomía. ¿Dónde está la vesícula biliar? La vesícula biliar es una bolsita que tenemos dentro del organismo de más o menos unos 5 o 6 centímetros que se encuentra en la cara inferior del hígado. Esta almacena la bilis que es producida por el hígado, de tal forma que la vesícula no es la que produce la bilis, sino que la almacena. La bilis es producida por el hígado. Cuando esta bolsita se inflama, vamos a tener el cuadro de colecistitis aguda o también puede dar el cuadro de colecistitis crónica. Siguiente, por favor. Un poco más de la anatomía, vemos que esta bolsita, que es la vesícula biliar, tiene un conducto que llega a la vía biliar principal, que se llama colédoco. Entonces, muchos vamos a escuchar también un conducto principal que se llama colédoco, y la cercanía que tiene la vesícula biliar con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y esto sirve porque nos vamos a ver las posibles complicaciones que podrían haber de cálculos dentro de la vesícula biliar que podrían también pasarse al duodeno. Siguiente. En cuanto a los cálculos de la vesícula biliar, estos se van a formar cuando hay una alteración en la concentración de colesterol dentro de esta bilis y con la concentración de lecitina y de sales biliares. Normalmente, el porcentaje de colesterol, sales biliares y lecitina dentro de la bilis debe estar en correlación adecuada para formar unas micelas y que éstas no precipiten. Cuando uno de estos componentes se encuentra en mayor porcentaje, vamos a tener que se van a formar primero una cristalización. Se unen estos cristales y se van a formar los cálculos dentro de la vesícula biliar. Y como vemos en la imagen, podemos ver además que estos cálculos podrían además pasar a la vía biliar principal y pasar al colédoco y atascarse o enclavarse a nivel del intestino delgado y producir cuadros de que se llaman de coledocolitiasis, o incluso más aún de pancreatitis aguda, que es más grave. Siguiente, por favor. Ahí vemos unas imágenes que estos cálculos pueden ser principalmente y más frecuentemente mixtos o de colesterol, cálculos amarillentos. Ahí tenemos la vesícula biliar que ha sido extraída de una cirugía. O también pueden ser de color negruzcos. Estos son menos frecuentes, son pigmentarios, aquellos que están relacionados más con otras enfermedades asociadas, como pueden ser anemias hemolíticas, cirrosis hepática, que esto van a traer como consecuencia cálculos pigmentarios, negruzcos, como estamos viendo en la imagen. Siguiente, por favor. Entre los factores que van a favorecer la formación de cálculos, no podemos decir que hay un solo factor, ¿no? Muchos de los pacientes dicen, es porque comí mucha grasa. Ese puede ser un factor, pero hay otros factores como la edad mayor de 40 años, el sexo femenino más frecuente, 2 veces más frecuente en mujeres que en varones, las alteraciones en el hígado durante el embarazo, está relacionado también un factor hormonal, en la edad fértil, pacientes con sobrepeso, obesidad, dislipidemia, o que tengan ayuno prolongado, sobre todo pacientes críticos que están hospitalizados mucho tiempo y tienen ayuno prolongado, o las nutriciones parenterales,
También cirugías antecedentes de pacientes que hayan sido operados de una cirugía de colon, del colon del lado derecho, o cirugías bariátricas también. En el posoperatorio podrían estos pacientes desarrollar la formación de cálculos. Algunos medicamentos como antibióticos y también hay una predisposición genética. Toda la parte de la América Latina en general tiene mayor incidencia genéticamente de cálculos tanto de la vesícula biliar como de las vías biliares. Siguiente. ¿Cómo se presenta en la clínica con la sintomatología de estos cálculos de la vesícula biliar? La mayor parte de ellos, cerca de más del 60%, el paciente tiene cálculos y van a ser asintomáticos. Y se descubre de manera incidental cuando el paciente va a hacerse un chequeo general y se toma una ecografía. De esa forma vamos a presentar que el cálculo es sin síntomas y que se descubre incidentalmente por una ecografía de abdomen. Luego tenemos, siguiente paso, ya aquellos que sí presentan cálculos, que se fueron a comer una comida copiosa y de pronto vienen con un cólico biliar, pueden ser asociados a náuseas, vómitos, que después van a ceder espontáneamente. Y finalmente aquellos que se asocian a complicaciones, como es la inflamación aguda de la vesícula biliar, cuadro llamado colecistitis aguda, o peor aún, un cálculo que va a pasar al colédoco y va a ser colangitis aguda, o cuadros de pancreatitis, síndromes de Mirici, que también son patología de la vía biliar por cálculos, o fístulas. Habíamos visto que la vesícula estaba muy cerca al duodeno y este cálculo puede pasar de la vesícula al duodeno produciendo fístulas colecistoentéricas o abscesos hepáticos o obstrucciones como hilio biliar. Siguiente, por favor. El diagnóstico, nosotros llamamos como médico, el gol estándar para el diagnóstico de cálculos en la vesícula biliar es la realización de una ecografía de abdomen, ecografía de hígado y de las vías biliares. Y lo característico va a ser, como vemos en la imagen, es que se observa un área hiperdensa que va a dejar una sombra acústica posterior. Y esto es el diagnóstico clásico que va a dar de cálculos dentro de la vesícula biliar. Siguiente. Esta es otra toma en la cual estamos viendo una imagen de una ecografía de hígado y vías biliares y estamos viendo la vesícula, se ve una bolsita y dentro de ello una piedra, un cálculo que está dejando lo que se llama una sombra acústica posterior y es patognomónico de cálculo en la vesícula biliar. Siguiente. Sin embargo, cuando estos cálculos en la vesícula biliar ya se complican con otras patologías como puede ser un absceso hepático o una fístula con el duodeno, entonces ya vamos a requerir otros estudios como son en este caso una tomografía, la siguiente por favor, o una imagen de una resonancia. Allí vemos en una resonancia una vesícula distendida, aumentada de tamaño, ven adentro con la flecha, la cabecita de la flecha, pueden observar ustedes una coloración más negruzca, viene a ser la presencia del cálculo dentro de la vesícula biliar. Estamos viendo también las tres imágenes, son imágenes de colangioresonancia, donde podemos observar cálculo dentro de la vesícula biliar. Siguiente. Como complicaciones, ¿qué puede traer el cálculo dentro de la vesícula biliar? Lo primero, la clínica de dolor cólico, un dolor retorcijón, cólico, que el paciente se lo va a asociar a la zona del lado derecho del abdomen, en mi abdomen superior y derecho, que llamamos el hipocondrio derecho. Esto se puede infectar y complicar, también dar abscesos hepáticos, o puede pasar una piedra dentro del colédoco y producir pancreatitis aguda, coledocolitiasis, que lo vamos a ver, el paciente se vuelve amarillo, un paciente ictérico, o un cuadro obstructivo de hilio biliar, o un cuadro de infección de las vías biliares, que viene a ser un cuadro de colangitis aguda. Siguiente.
¿Cuál es el tratamiento de los cálculos dentro de la vesícula biliar que da sintomatología? Los cálculos sintomáticos. Uno, hay que extraer los cálculos y hay que extraer el reservorio donde están los cálculos. Esto es la vesícula biliar. Por lo tanto, la cirugía consiste en extraer la vesícula biliar con sus cálculos en el interior. Y a esta cirugía se le conoce como colecistectomía. En la era actual, esa cirugía se hace por la vía laparoscópica, con pequeños orificios que pueden ser 3 o 4 orificios de 5 y 10 milímetros, y a través de ellos se extrae la vesícula biliar. Hay que explicar esto muy bien al paciente, hay que decirle, no es solamente abrir la vesícula y sacar la piedrita, no. Esa vesícula ya no funciona, esa vesícula está trabajando inadecuadamente y el tratamiento es la extracción completa de la vesícula biliar conjuntamente con sus cálculos que tiene dentro. Siguiente. Ahí vemos imágenes de una colecistectomía laparoscópica. En la primera, bueno, está menos inflamado el cuadro. Vemos la vesícula biliar que, como dije, se encuentra en la cara inferior del hígado. En la segunda ya es un cuadro agudo, más aparatoso. Hay un cuadro ya de inflamación aguda. Es un paciente que viene por emergencia. Esto genera mayor sangrado. Y también puede llevar a tener adherencias en la parte inferior. Observamos una foto donde ya hay adherencias de la grasa peritoneal, del epiplom, que está cubriendo esta vesícula biliar. Siguiente. Algunos estudios, ¿qué es lo que se sabe sobre los cálculos dentro de la vesícula biliar? Dentro de las posibles complicaciones que pueden tener es el cólico biliar, que ya sabemos, el dolor, y complicaciones generalmente de la vía biliar hacia el páncreas, hacia el duodeno. Siguiente. Esto no es un tratamiento que se haga parcialmente en el mundo. Las guías clínicas de manejo de cálculos dentro de la vesícula biliar nos dicen que el mejor tratamiento para el cálculo de la vesícula biliar sintomático es la colecistectomía laparoscópica. Siguiente, por favor. Más de estos estudios, las guías clínicas europeas muestran que si además el paciente tiene pólipos dentro de la vesícula biliar, que son pequeñas tumoraciones al interior de la vesícula, inicialmente benignos, también está indicada la colecistectomía laparoscópica. Y se saca completamente la vesícula, como ya dije, y se extrae a través de uno de los orificios que se ha realizado. Siguiente. Y no solamente es una guía clínica europea la que dice que este es el mejor tratamiento para estos cálculos de la vesícula biliar sintomáticos. Vemos en este cuadro tanto las guías alemanas como la guía europea, como la guía americana de Sayes, como las guías de Tokio, dicen que el mejor tratamiento para el cálculo de la vesícula biliar sintomático es la colecistectomía laparoscópica y esto debe hacerse tempranamente. Siguiente. Quiero manifestar que de toda una población que tenga cálculos en la vesícula biliar, no todos van a ser sintomáticos. Generalmente hay un porcentaje que puede llegar a 60% que tienen sus cálculos y nunca lo saben y que se van a enterar cuando se hagan un chequeo general y se hagan una ecografía del hígado y de las vías biliares. Pero hay un 40%, un menor porcentaje que sí van a ser sintomáticos. Siguiente. La siguiente pregunta decimos, ¿cuándo debemos realizar la cirugía de colecistectomía laparoscópica o más corto llamada COLELAP? Hecho el diagnóstico y habiendo la sintomatología de dolor en la zona del abdomen, en mi abdomen superior, ya tiene sintomatología, está indicada la colecistectomía laparoscópica. Siguiente. ¿Qué debemos de saber de esta cirugía? Que se realiza con anestesia general para poder observar los órganos intraabdominales,
El enfoque laparoscópico hace que primero hay que ingresar un aire que es CO2 al interior del abdomen a través de unos orificios que hacemos y ponemos unos dispositivos llamados trócares. Se pueden usar 3 o 4 trócares dependiendo de la anatomía del paciente. El tiempo operatorio promedio es 1 hora y en algunos casos esta cirugía puede ser ambulatoria, quiere decir que el paciente viene, se opera, espera en recuperación un tiempo y podría irse de alta, o si no, irse de alta al día siguiente. Es una cirugía que cuando se hace no de urgencia, tiene bajas complicaciones. Y la convalecencia general, es decir, el descanso relativo que debe tener el paciente en promedio de 7 a 10 días. Siguiente. Y algunos pacientes se preguntan, ¿y luego qué pasa si es que usted dice que me saca la vesícula, ya no tengo la vesícula? ¿Quién va a hacer su función? Fisiológicamente, el organismo va a hacer que la vía biliar principal, llamamos el colédoco, se va a dilatar un par de milímetros para hacer la función de la vesícula biliar. Esa vesícula que tiene cálculos en su interior y que ya ha sufrido inflamación crónica, esa vesícula ya no trabaja adecuadamente. Por lo tanto, la indicación es retirarla y el organismo fisiológicamente va a hacer la función de la vesícula biliar. Finalmente, quien produce la bilis es el hígado y la va a seguir produciendo. Siguiente. Hay algunas condiciones especiales en las cuales, sin que el paciente tenga sintomatología, es recomendado hacer una colecistectomía laparoscópica profiláctica, digamos. Cuando en una ecografía encontramos pólipo vesicular mayor de 10 milímetros, cuando la anatomía de esta vesícula hace que sus paredes sean gruesas, cálcicas, llamamos una vesícula en porcelana, cuando tiene un tumorcito en la zona de la vesícula biliar, en la zona donde están, en la cara hepática de la vesícula biliar, llamamos metástasis hepáticas, o cuando se hacen procedimientos invasivos por radiologías, ya procedimientos que se llaman TASE, o cuando el paciente tiene una anemias hemolíticas o tiene esferocidosis hereditaria. En áreas de alta incidencia de cáncer de vesícula biliar, hecho el diagnóstico de litiasis, es recomendado profilácticamente hacer la ColeLab. Los pacientes trasplantados de riñón, pacientes con tumores neuroendocrinos o pacientes que reciben análogos de somatostatina requieren también hacer ColeLab profiláctica. Siguiente. ¿Qué debemos llevarnos como mensaje? Que la ColeLab está indicado en pacientes con litiasis vesicular sintomática. Después del primer episodio, generalmente esto se va a repetir más veces. Es importante que el paciente conozca la información que se saca la vesícula completamente con los cálculos, que es importante evitar las complicaciones que podrían traer dejar una vesícula con cálculos en el paciente y que esta es una cirugía segura, de bajo riesgo, sobre todo cuando esta no se realiza por emergencia. Siguiente. Bien, esto es lo que les quería decir y quedo atenta a algunas preguntas que puedan tener del público. Gracias, doctora, por su excelente exposición. Ahora pasaremos a leer algunos de los comentarios que nos han ido enviando. Y si desean hacer alguna pregunta, escríbanos y la doctora Yeren estará encantada de responderles. Ok, Alejandra Ruiz nos escribe, doctora, ¿la pancreatitis y las piedras en la vesícula están relacionadas?
Sí, claro que sí. Cuando los cálculos de la vesícula biliar son pequeños, que llamamos microlitiasis, estos fácilmente van a pasar a través del conducto de la vesícula biliar, que se llama el conducto cístico, pasan al colédoco y se enclavan a nivel de la ampolla de Vater, donde el conducto colédoco desemboca juntamente con el conducto pancreático. Al tapar este conducto va a hacer que el jugo pancreático no pueda drenarse al intestino y este proceso va a producir la pancreatitis aguda biliar. Ok, muchas gracias por la respuesta, doctora. Y ahora vamos con la pregunta de Jorge Saco. Gracias, Jorge, por estar conectado. Él pregunta, ¿se pueden disolver los cálculos biliares sin cirugía? ¿Qué tan cierto es esto, doctora Yeren? No, los cálculos no se van a disolver, pero sí podemos decir que en pacientes de muy alto riesgo, por decir, pacientes que tengan un riesgo cardiológico muy alto, pacientes ancianos, pacientes que tengan problemas, fibrosis pulmonar muy severa, en los cuales el riesgo de la cirugía es más alto que el riesgo de tener un cálculo dentro de la vesícula. En esos pacientes está indicado dar un medicamento que se llama el ácido ursodesoxicólico con el fin de hacer más fluida la bilis, no para desaparecer el cálculo. El cálculo ya se formó y está ahí, pero con lo que va, con el medicamento, lo que se va a hacer es que no se formen más cálculos. De acuerdo. Rosa Ferfe, gracias por estar conectada y ella nos ha dejado un lindo comentario testimonial. Miren, doctora, muchas bendiciones, Dios las bendiga, usted me operó, muy buena su atención, muchas gracias. Qué lindo, doctora. Gracias, Fer. Luego también tenemos una pregunta que nos enviaron en los comentarios del post, en donde anunciamos este interesante webinar, nuestra charla, y Carolina del Pilar nos escribió. Tengo una piedra de 16 milímetros. Es muy urgente que me opere. ¿Qué recomendación me brinda? Me da temor no volver a comer bien. ¿Qué le podemos comentar a Carolina del Pilar, doctora Yere? Bien, Carolina, tienes un cálculo grande. En este caso, el riesgo no va a ser que se produzca una pancreatitis aguda porque la pancreatitis se asocia a cálculos pequeños, pero el cálculo grande tiene riesgo de perforar la vesícula biliar y pasar al duodeno. Vimos en una de las diapositivas que la vesícula biliar, el cuerpo de la vesícula biliar estaba muy cerca anatómicamente al duodeno. Entonces ese cálculo que ya es grande va a perforar la vesícula biliar y se va a pasar al duodeno y va a provocar un cuadro de obstrucción intestinal que tiene el nombre de ilio biliar. Entonces la recomendación es clara, tienes que hacerse una colecistectomía laparoscópica antes que ocurra ese proceso de perforación o de obstrucción intestinal. Toda cirugía en general tiene riesgos, sin embargo, hay que medir cuál es el mayor riesgo y en este caso el mayor riesgo es que ese cálculo produzca una inflamación aguda de la vesícula biliar. Bien, Carolina, esperamos haberte ayudado con la respuesta. Luego tenemos una pregunta de Avico Arce. Ella nos dejó su pregunta y fue, después de la cirugía, ¿cómo queda el hígado? Bien, la función hepática no se modifica al sacar la vesícula biliar. Como les comentaba de un inicio, la función de la vesícula biliar es almacenar la bilis que el hígado produce. El hígado va a continuar produciendo la bilis. Lo que va a pasar es que los conductos biliares que antes tenían un diámetro de 3 o de 4 milímetros pasan a tener un diámetro de 5, de 6 o hasta 7 milímetros. Y este conducto biliar va a hacer la función de la vesícula biliar. El hígado va a seguir produciendo su bilis igual. Fisiológicamente los conductos biliares se dilatan un poquito más. Es por eso que cuando hacemos una ecografía
a un paciente que haya sido operado de vesícula biliar, los conductos biliares van a estar un poquito más dilatados, 1 o 2 milímetros más dilatados de lo que sería si tuviera vesícula biliar. Bien. Luego vamos con otra pregunta. Karina NC, gracias por estar conectada, Karina. Ella pregunta, doctora, me han diagnosticado realizarme la cirugía. Soy asintomática. ¿Cuánto tiempo después me recomienda, en cuánto tiempo le recomienda operarse? Ya que ahora no puede. ¿Cuánto puede esperar para operarse? Luego del diagnóstico. Si el paciente es asintomático, puede esperar unos 3, 4 meses con tranquilidad, hacer sus cosas. A veces uno le dice al paciente, bueno, de repente cuando tienes vacaciones o estás muy urgente con tu trabajo, entonces puedes planificar unos 3 o 4 meses y operarte. De acuerdo, vamos con otra pregunta que nos dejaron en el... Ok, vamos con la pregunta de María Inés. Doctora, ¿se puede formar cálculos en las vías biliares a pesar de no tener vesícula? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Los cálculos de las vías biliares que han pasado de la vesícula biliar son los llamados cálculos secundarios, porque bien, se formaron en la vesícula y pasaron a la vía biliar, son secundarios. Son los más frecuentes, más o menos más del 90% de cálculos. Sin embargo, hay pacientes que tienen una bilis litogénica o hay pacientes que tienen alteraciones anatómicas de la vía biliar, como pueden ser dilataciones, quistes de colédoco o estenosis de las vías biliares. En ese caso, también se pueden formar cálculos dentro de la vía biliar y sin tener vesícula biliar. Ok, voy con una pregunta de Noriko Shin. Ella nos dice, ¿después de la cirugía hay restricciones en la alimentación? No, en general no. Después de un mes que se dice la convalecencia completa, el paciente no debería de tener ninguna alteración. Lo que sí hay que señalar, y es bastante cierto, es que cuando un paciente tiene cálculos en la vesícula biliaria, esto le llamamos la colelitiasis, podría estar asociado a otra enfermedad como es reflujo gastroesofágico o también una gastritis crónica. Entonces, si se trata el cálculo en la vesícula biliar y todavía persiste el reflujo gastroesofágico, pudieran ser que los síntomas del paciente estén relacionados al reflujo y no ya a un problema de vesícula biliar. Entonces, pudieran haber pacientes que tienen síntomas asociados y esto ya habría que verlo con gastroenterología para ver cómo se puede tratar médicamente. Muy bien, muy buen consejo. Y ahora vamos con una pregunta adicional. ¿Todos los casos requieren cirugía o hay tratamientos alternativos? No hay jarabes, medicamentos, pastillas, ampollas que vayan a hacer la función de la colecistectomía laparoscópica. Y médicamente hablando, el gol estándar para el cálculo de la vesícula biliar sintomático es la Colelab, no hay otro tratamiento. Aquí vamos con otra pregunta que nos han dejado. María Inés, gracias por estar conectada. Ella dice, doctora, ¿se puede formar cálculos en las vías biliares a pesar de no tener vesícula? Sí, claro que sí, los cálculos primarios dentro de las vías biliares, sí. Sí. Son cirugías ya. Primero, lo que se hace acá es una instrumentación de la vía biliar a través de un procedimiento endoscópico especial que se llama una CEPRE. Hay que extraer esos cálculos y si la CEPRE no los puede extraer, finalmente irá a una cirugía de extracción de cálculos de la vía biliar. Ahí ya es otra cirugía.
Ok, doctora, me indican que esas ya han sido todas las consultas y hasta aquí llegamos con la transmisión de hoy. Agradecemos a la doctora Cecilia Guillén por acompañarnos en esta interesante transmisión. Doctora, por favor, sus palabras finales de despedida. Y bueno, agradezco por la organización de esta entrevista, te agradezco también, Mía, por el apoyo y bueno, estoy al tanto para cualquier consulta y bueno, los podemos atender aquí en los consultorios del Estela Maris. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Y recuerden que pueden agendar sus citas en nuestras más de 40 especialidades médicas ingresando a la web que va a estar apareciendo en pantalla. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Mía.